Hola a todos. Su corazón latía con fuerza mientras corría lo más rápido que podía, y no podía ver muy lejos delante de ella. Todo lo que sabía era que necesitaba alejarse rápido, o él la atrapará. Pero al final consiguió escapar, y no se lo creía. Débora se había metido en una estúpida situación, y estaba muy arrepentida. En primer lugar, ella nunca debería haber estado sola en el bosque, y en segundo lugar, era un bosque que no conocía. Ya que Débora y su familia se acabaron de mudar con el resto de su comunidad. Débora creció en una comunidad muy unida de gitanos que trabajaban en las ferias de España. Y debido a eso, ellos se movían mucho. Los padres de Débora la criaron con creencias estrictas sobre la importancia de la familia y la comunidad, así como el respeto y la justicia. Débora tenía la creencia de que su hogar provenía de su familia, de sus antepasados y sus herencias. Esa vez Débora tenía 15 años cuando se habían mudado a ese bosque, lleno de árboles, flores y mucha vida silvestre. Débora rápidamente se encariñó del lugar y nunca tuvo miedo del oscuro bosque que había más allá. Era una chica llena de valor, hasta las cosas fuera del mundo normal, ni la oscuridad le daban miedo. Claro, no tenía miedo porque no sabía, o no conocía los peligros que puede haber fuera del hogar o de la comunidad. A menudo cuando todos los niños estaban juntos, ella les contaba historias sobre el oscuro bosque, sobre los espíritus que había en él, u otras cosas sobrenaturales como duendes y hadas. De tanto que le gustaban esas cosas, Débora empezó a creerse que eran reales, aunque no tenía pruebas. Cuando Débora se lo contaba a sus padres, estos se reían y decían que eran solo cuentos de niños. Pero cuando se lo decía a sus amigos, estos no la llamaban loca, pero sí muchos pensaban que era una chica extraña. Pero eso no le importó a Débora. Ella estaba demasiado ocupada inventándose su propio mundo de fantasía lleno de criaturas mágicas como para preocuparse. Un día, mientras Débora paseaba por el bosque, encontró una carta encima de una gigantesca piedra, en la que ella siempre se sentaba. Al principio no le dio mucha importancia, hasta que vio que el sobre tenía su nombre. Débora se ilusionó y pensó que alguna criatura de su imaginación quiso ponerse en contacto con ella. Débora lo abrió muy ilusionada, pero lo único que encontró en el folio era que ponía hola. No encontró ningún nombre ni ninguna indicación de que era alguna criatura, por lo que Débora perdió la ilusión y tiró la carta. Cuando pasaron más días, Débora se había olvidado totalmente de la carta. Sin embargo, una noche cuando estaba mirando por la ventana de su caravana, Débora notó una luz amarilla brillante que nunca había visto antes. Era una luz extraña, y parecía que a veces parpadeaba entre los árboles. Cualquier otra persona podía haber pensado que era una luciérnaga. Pero Débora pensó y sintió que eso era algo especial, una señal y era cosa de alguna criatura. Por lo que pensó que tenía que ir y descubrir más sobre eso, porque no podía ignorarlo. Pensó que ya era muy tarde y no quiso despertar a sus padres y asustarles, así que decidió de averiguar qué era al día siguiente. A la mañana siguiente, Débora no podía dejar de mirar la zona de donde procedía la luz, y pensó que sí podía volver a verla, pero no lo hizo. Esos días que pasaron, Débora se había decepcionado, pero no quería pensar que la criatura ya no iba a volver. Por lo que una noche, Débora decidió salir al bosque y buscarla ella misma, no se iba a quedar ahí esperando a que aparezca. Se alejó un poco de las caravanas, pero seguía sin ver nada. Se sintió triste pero no quiso rendirse, así que se alejó un poco más sin importarle lo lejos que estaba de su familia. A medida que ella avanzaba, las ramas de los árboles parecían cobrar vida, y los troncos se hacían más gruesos y parecían tener boca y ojos. La luz de la luna se desvanecía a medida que caminaba, y antes de que Débora se diese cuenta, estaba perdida en medio del bosque. Giró en círculo tratando de ver por dónde vino, pero todos los lados parecían igual, por lo que Débora entró en pánico. También estaba muy oscuro, por lo que no ayudó. Débora podía sentir su respiración entrecortada y rápida. Todavía no podía ver la luz del otro día, y ahora ni siquiera podía ver la luz de la luna. Todo a su alrededor estaba en silencio, excepto algunos pájaros que volaban por ahí cerca, y eran tan espeluznantes que le asustaron. Débora empezó a asustarse. ¿Cómo iba a regresar a su caravana? ¿Y si se perdería ahí para siempre? Débora no podía pensar con claridad, por lo que se sentó en una roca gigantesca que ahí había y empezó a pensar en alguna solución. Pero antes de que pudiera pensar en algo, Débora escuchó unos pasos que venían hacia ella,
y se emocionó pensando que era algún amigo suyo o sus padres. Pero Débora vio que era una sombra de una persona que no reconocía en absoluto. Pensó que era un hombre, pero tampoco llegó a verlo con claridad. Así que se levantó y dijo a esa sombra que estaba perdida y que si la podía ayudar. Pero en vez de que la figura la contestara, este se echó un paso adelante y la miró de forma espeluznante. Débora, al verle, pensó que era un ogro, empezó a asustarse y se le puso la piel de gallina. Débora quiso pensar que era una alucinación suya, cerró los ojos, sacudió la cabeza, pero cuando volvió a abrir sus ojos, esa figura seguía ahí. Por lo que se levantó y empezó a correr lo más rápido que pudo, y se escondió detrás de un árbol muy grande para descansar. Estuvo en silencio y esperó haber perdido a esa figura, pero volvió a escuchar pisadas, por lo que ya no tenía dudas de que alguien la estaba siguiendo. Antes de que el cuerpo de Débora se congelase de miedo, en lo único que pudo pensar era en sus hadas y duendecillos mientras buscaba ver la luz amarilla. Débora deseó más que nunca que apareciera uno de ellos y la salvara de esa terrible situación. Antes de que se diera cuenta, Débora comenzó a murmurar en voz muy baja, diciendo: hadas, duendecillos, por favor, venid a salvarme. Lo dijo una y otra vez, hasta que empezó a llamarlos en voz alta. Por lo que los pasos se detuvieron en seco, y Débora pensó que esa era su oportunidad para salvarse. Pensó que si actuaba como una loca, esa figura no se la iba a querer acercar, hasta tal vez le tendría miedo. Así que levantó la voz y con toda su alma, comenzó a llamar a las criaturas. Incluso gritó tanto con la esperanza de asustar a esa figura, y si había alguien por ahí que la salvara. Al terminar de gritar, Débora no escuchó ningún crujido más, se giró rápidamente y volvió a gritar con toda su alma. Vio cómo esa figura seguía ahí observando cada movimiento de Débora, y esta, asustada por su vida, empezó a mover sus manos con toda su fuerza y a gritar cada vez más alto. Pero esa figura seguía ahí mirándola sin moverse. Débora vio algunas piedras a su lado, así que las cogió y empezó a tirárselas a la figura. Ahí fue cuando se dio cuenta que le había dado en la cara, y temió en que hubiera empeorado la situación, pero escuchó que esa figura dijo que muchacha loca, por lo que supo que ese plan funcionó. Él realmente pensó que estaba loca, por lo que Débora no pensó en rendirse. Empezó a tirar más piedras y al mismo tiempo balbuceaba palabras raras, y por lo visto, eso había funcionado. Esa figura se echó atrás, y Débora vio que era su oportunidad de echar a correr. Empezó a correr lo más rápido que pudo para alejarse de él. Fue entonces cuando sucedió algo más sorprendente. La misteriosa luz amarilla había regresado. Débora pudo verla brillar enfrente suya en medio del oscuro bosque. Débora sabía que era una buena señal, por lo que corrió hacia la luz. Había dejado la oscuridad detrás de ella, y la fuente de luz estaba justo enfrente de ella. No era ni un hada, ni una luciérnaga. Era una luz de porche con sensor de movimiento de la casa de alguien que Débora no conocía. Débora no tenía tiempo para entristecerse o deprimirse por eso, seguía temiendo por su vida, así que corrió hacia la puerta y comenzó a llamar con toda su fuerza. Después de unos segundos, una mujer abrió la puerta, y detrás de ella había una pequeña niña. Débora le explicó lo que le pasó en el bosque y la mujer la ayudó a pasar adentro de la casa, e inmediatamente llamaron a la policía. Mientras la policía llegaba, la mujer la ofreció una manta y una taza de leche calentita. Cuando la policía llegó y escuchó la historia de Débora se sorprendieron, pero la prometieron que iban a buscar a ese tipo, aunque pensaron que era casi imposible encontrarle. Débora no tenía una buena descripción de su físico, y el bosque era un lugar enorme. Esa figura probablemente ya se habría escapado hace rato. Débora dio las gracias a esa mujer por su ayuda, y se subió al coche del policía para que la llevara de vuelta a su casa. Los padres de Débora estaban muy enfadados y asustados por todo lo sucedido, por lo que decidieron mudarse esa misma mañana. Y después de ese suceso, ocurrió lo inesperado. Débora ya no salía de la caravana, ya que la policía nunca encontró a esa figura, y si salía, nunca lo hacía sola. Dejó de creer en cosas tontas como hadas y duendes. Después de todo, ellos no la salvaron ese día. A día de hoy, Débora le sigue preocupando que podía haber sido de ella si no hubiera actuado de esa manera loca. Entonces, ¿vosotras o vosotros creéis que hubierais hecho lo mismo que ella en esa situación? Déjamelo saber en los comentarios y no te olvides de darle like. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas.
Hasta pronto.